El setup es donde pasamos la mayor parte del día y de hecho me atrevería a decirte que pasan más horas aquí que en tu propia cama. Por eso es fundamental crear un espacio simple, productivo y que te apetezca sentarte aquí para poder trabajar o estudiar. Hoy quiero contarte cómo tengo montado mi setup en pleno 2025, qué cosas me ayudan a concentrarme y sobre todo darte ideas para que tú también puedas mejorar el tuyo. Dentro vídeo. Lo primero por lo que hay que empezar para montarte un buen espacio de trabajo es un escritorio. Se trata de buscar un escritorio amplio, que tenga una buena orientación, es decir, tienes que buscar la forma en la que le dé una buena luz natural. Algo importante también cuando buscas un escritorio es que tiene que tener, por lo menos para mi gusto, varias baldas para poder guardar diversos accesorios. Y en mi caso yo tengo este escritorio en forma de L, que por si te interesa es de la marca ODK, y lo cogí de esta manera ya que así puede aprovechar muchísimo más este espacio y puede hacer que, sin ocupar tanto, quepan muchas más cosas. Otra cosa también clave después del escritorio creo que es una buena silla. Y aquí tienes muchísimas alternativas de precios, desde sillas de 40 euros hasta sillas de 200 o incluso sillas de 1000 o de 2000 euros. Esto ya va a depender mucho de tu presupuesto, pero yo lo que te recomiendo es que independientemente del precio busques una silla sencilla, que sea cómoda y que además pueda reclinarse un poquito y subir o bajar su altura. Yo encontré una silla que por unos 70 euros cumplía todos estos requisitos y es precisamente esta de la marca Songmix. Me permite pasar un montón de horas de trabajo sentado aquí y sin tener que preocuparme por dolores de espalda, cosa que me pasaba en sillas que he estado probando anteriormente. Por si te interesa algún producto de los que te voy a estar contando en este vídeo, te los voy a ir dejando todos en la descripción del vídeo para que puedas ir a echarlos un vistazo e intentaré que todos sean desde la web de Amazon, ya que es la forma más internacional para obtener todos los productos. Dentro ya de las cosas del escritorio, lo primero que te quiero comentar es el MacBook Air. Aquí también, como te digo, tienes un montón de alternativas en función de tus necesidades. Puedes comprarte un ordenador de sobremesa o, como en mi caso, tirar por una opción más versátil como un portátil. De esta manera puedo trabajar tanto en mi setup como irme a cualquier sitio fuera y poder trabajar de igual forma. Yo en mi caso tengo este MacBook Air con chip M3, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Me va súper bien y de momento no tengo ningún pensamiento de cambiármelo. Al ser un portátil tan delgado no tiene excesivos puertos, tan solo tiene 2 puertos USB-C, así que lo que hago es conectarle un hub para poder tener muchos más puertos diferentes como HDMI o lectores de tarjetas. Y además le tengo siempre puesto encima de un soporte para poder regularle su altura o su inclinación. Esto ya es en función de la altura en la que esté yo para que no me haga daño la espalda ni el cuello. El escritorio que te comentaba antes también viene con una especie de soporte aquí encima para poder poner más cosas y aprovechar muchísimo más el espacio. Y lo primero que te quería comentar es este monitor de la marca Omen de 24 pulgadas. Sí que es cierto que yo personalmente llevo varios años usando este monitor como mi monitor principal y tengo varias cosas que comentarte. Lo primero es que, siendo sinceros, no te lo recomiendo si eres alguien muy exigente en tema de colores, ya que es un monitor que está más dedicado a gaming, que bueno, cuando me lo compré pues yo estaba más en esa etapa de jugar videojuegos en el ordenador y tal. Ahora quizás pues debería buscar otras alternativas, pero vaya, tiene 165 Hz, los colores no es que sean los más maravillosos del mundo, pero cumplen y creo que el tamaño es un tamaño bastante adecuado. Es una elección que por menos de 150 euros es bastante buena. Y por cierto, por si os lo vais a preguntar, el fondo de pantalla le he hecho yo con ChatGPT, pero bueno, por si os interesa también os lo dejo en la descripción del vídeo. Sobre este monitor tengo una luz que compré hace relativamente poco tiempo. Tiene este panel para poder regular si se apaga o se enciende la luz, o para poder regular también la cantidad de brillo que tiene, o también para poder regular la temperatura de la luz. Creo que es uno de esos accesorios que marcan muchísimo la diferencia y que hacen que tu setup se vea muchísimo más profesional. Otro consejo para que tu escritorio se vea mucho más estético y te guste es que compres las típicas plantas estas del IKEA para poder decorarlo y darle más color. Al final de lo que se trata es que tú, según te sientes en el escritorio, estés relajado y te guste el espacio donde estás trabajando. Por eso pequeñas cosas como estas que te digo de las plantas marcan una gran diferencia y hacen que se vea mucho más estético. Otra cosa que también vive aquí en esta parte de arriba del escritorio es una base de carga triple para poder cargar tanto mi iPhone como mi Apple Watch y mis AirPods.
Y la última cosa que también está aquí encima en este soporte es mi Alexa. Esta principalmente la utilizo para poderme poner las alarmas de por la mañana, por ejemplo, o ponerme algún recordatorio, o sobre todo para lo que más lo utilizo es que yo tengo unas luces LEDs a lo largo de la habitación, entonces desde aquí le doy las instrucciones para que me las encienda o me las apague. Alexa, enciende la luz. Vale. Ahí está. Siguiendo con la parte principal del escritorio, aquí es donde tengo un tapete en un color azul de un tamaño bastante grande para que me ocupe prácticamente todo el escritorio y de esta manera puedo tenerle mucho más protegido y además dándole una estética que creo que le queda bastante bien. Además es algo que me sirve súper bien para usarlo de alfombrilla de este ratón de la marca Infic. Por si no conoces esta marca, este ratón es el Infic IN9 Pro y es la alternativa barata al famoso Logitech Master 3S. Llevo usándole aproximadamente medio año y estoy encantado, no me da ningún problema y se siente súper profesional. Además que algo que priorizaba mucho es que fuesen ratones inalámbricos, en este caso este lo es, para liberarme un poco de la cantidad de cables que puede haber en un escritorio. Y el ratón que acompaña a este teclado es este que te he hablado tanto de Logitech, el Pebble Keys 2. Es un ratón ligero, pequeño y súper silencioso. Además que por este precio creo que no vas a encontrar ninguno de esta calidad. Este teclado además te permite conectarlo con varios dispositivos a la vez a través de sus 3 botones principales. Otra cosa que siempre está encima de este escritorio es mi iPad. Para estudiantes sobre todo lo digo. Tener un iPad te va a cambiar un montón entre ser un buen estudiante y tenerlo bien organizado todo y ser un mal estudiante y tenerlo todo desperdigado. Lo digo por experiencia personal más que nada, porque he estado años yendo a clase sin utilizar un iPad y luego llevo ya varios años yendo a clase con un iPad y la diferencia es abismal. Otra cosa importante del iPad es que te puede servir como tercera pantalla del Mac. El Mac tiene una función que puedes conectar tu pantalla de manera inalámbrica a tu iPad y utilizarlo como una pantalla ampliada. Así que con lo que hay aquí puedo tener el iPad, el monitor y el MacBook y poder trabajar de forma simultánea con los tres, siendo muchísimo más productivo. Y después aquí pues tengo un calendario, un par de calabazas de simplemente decoración y otra planta de más decoración. Ya te digo, la importancia de las plantas que en mi caso creo que le dan un toque muchísimo más bonito al setup. Como te he dicho, este escritorio tiene un montón de cajones y de baldas para poder almacenar muchas cosas y entre otras cosas tiene estos 4 cajones. En este primer cajón, por ejemplo, tengo todo el tema de cámaras, cables importantes y lo tengo todo organizado con una especie de divisores cuadrados y rectangulares para que todo tenga su espacio bien ordenado. En este segundo cajón, cajas de dispositivos como el iPhone, el iPad, los AirPods. Este cajón está más dedicado al tema de fundas y relojes y correas del Apple Watch. Y luego este cajón del que no estoy nada orgulloso, aquí hay un montón de mixes de cosas que voy almacenando y que no sé dónde guardar. Pues todas van a este cajón. Luego en esta parte baja tengo 2 baldas donde aquí guardo el trípode de SmallRig con el que estoy grabando ahora mismo este vídeo, que es un trípode como más profesional, con una altura bastante alta y que tiene una buena sujeción para que no se mueva nada, pero nada la cámara. Y lo que te digo, cajas para guardar cosas, aquí sobre todo tengo regletas y por último estas 2 estanterías. Aquí guardo otra regleta y 2 trípodes que estos son los que uso normalmente para bloguear. Sobre todo este de la marca Manfrotto, que es así chiquitito y con este soporte para poder ponerlo en cualquier superficie. Y este también, que es un poco más grande que este que te digo de Manfrotto, pero vaya, también funciona muy bien, de la marca KF Concept. Y este sí que se puede estirar bastante más. Y por último, pues nada, aquí guardo diferentes mochilas que, como soy un gran fan de las mochilas, pues aquí guardo todas un poco bien ordenadas para que no molesten. Y si necesito una, pues rápido la echo mano desde aquí. Pues esto que te he enseñado es todo mi setup donde yo paso la mayor parte de horas del día. Como puedes ver es algo sencillo pero que me hace ser mucho más productivo porque está totalmente enfocado en trabajar, estudiar y editar. Creo que además era buena idea hacer este tipo de vídeo para estudiantes que empiezan ahora las clases como yo vaya y así pueden coger ideas para montar su setup adecuado a ellos. Estamos ya en septiembre así que empieza la Apple Season, así que estaros atentos a mi canal porque pronto traeremos nuevos vídeos sobre los nuevos iPhone que vayan saliendo. Mientras tanto, hasta que esos vídeos lleguen, te voy recomendando que te veas este vídeo de aquí, que creo que te va a encantar. Dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!